And our subject is trusting Y nuestro the tema depths of God. es confiando en la profundidad de Dios. En versículos anteriores el apóstol ha presentado la gran misericordia de Dios tanto para los judíos como los gentiles, y cómo los israelitas todavía están siendo salvos a través de los gentiles, a través de la iglesia de Jesucristo. La iglesia judío-gentil de nuestro Salvador. Y al final de su razonamiento viene y dice este cántico de alabanza a Dios. Es breve, está lleno de cosas profundas y ricas, y lo vamos a estudiar esta mañana. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios. Pablo parece que está en la orilla de un poderoso océano y ve esas profundidades de ese océano, o tal vez está en una noche, podríamos decirlo, está observando un cielo sin nubes, con millones de estrellas, y ve las profundidades del cielo, inescrutables, sin límite parece ser. Para el ojo humano parece ser sin límite. Y entonces él dice, oh, la profundidad y las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Él comienza con la sabiduría de Dios, las profundidades. Es sin límite su sabiduría. Es sin límite la riqueza de la sabiduría de Dios. Cuán sabio es Dios. Nosotros comprendemos solamente el bosquejo de la gracia de Dios en el Evangelio. En su palabra Él nos ha revelado todo lo que podemos entender o asimilar mientras estamos en la tierra. Y eso es bastante ya. Eso es gran conocimiento. Lo entendemos bien en la conversión, entendemos el plan de la redención, de la salvación, entendemos que necesitamos, los hombres y mujeres caídos, un Salvador, y entendemos su sufrimiento y muerte para poder pagar por el pecado en la cruz del Calvario. Entendemos más y más a medida que avanza la vida y lo apreciamos más y más. Y se nos enseña más al respecto del carácter de Dios y sus caminos, y leemos su palabra diariamente a medida que pasan los meses y los años y las décadas, y siempre es nueva su palabra, y siempre hay más cosas que tenemos que aprender y cosas que necesitamos aprender de nuevo y valorar más profundamente. Y aún así, al final de una larga vida tal vez, sin importar cuánto hayamos absorbido y disfrutado y apreciado de las cosas de Dios, solamente es un mero bosquejo. Solamente la estructura, un bosquejo del camino de la redención y el plan de Dios. Y así como Pablo está hablando de estas cosas, a medida que lo hace, él se sobrecoge, parece ser, y se maravilla. Y entonces tenemos estas palabras: oh, la profundidad de las riquezas, de los tesoros, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Bueno, piensen al respecto de la Biblia, las promesas en el huerto del Edén, de que un gran descendiente vendría, que vendría de Eva, que rompería y heriría la cabeza de la serpiente, y vencería el poder del pecado, y sería un libertador. Génesis 3:15. Y todas las promesas que vienen después. Recuerden las promesas hechas a Abraham, un gran descendiente, a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Ese descendiente sería bendecido, su descendencia sería bendecida. Los gentiles también serían bendecidos. Comienza todo allí, en las promesas a todo el mundo. Y después los profetas que mostraban estas cosas más y más. Y aquí tenemos, Cristo ha venido, es el tiempo del Nuevo Testamento ahora. El apóstol inspirado está escribiendo estas grandes epístolas. Y cómo nos explica cosas, y ahora el Evangelio es esparcido a través del mundo gentil también, predicado, y gentiles y judíos seguirán siendo bendecidos hasta el final de los tiempos.
y la forma en que eso será hecho, y la forma en que todas las promesas de Dios son guardadas, y todos los detalles que Dios sabe. Y Pablo está recordando también lo que él conoce y los lugares que ha visitado en el mundo pagano, su propia experiencia para con Dios. Y en muchos lugares él ha sido perseguido, asaltado, incluso apedreado y considerado muerto. Y sin embargo él ve que cosas maravillosas pasan por la mano de Dios. Él ve esas mentes gentiles que están oscurecidas por el paganismo y cosas así, supersticiones, creyendo demasiadas cosas y diferentes supuestos dioses. Pablo ve cómo esas personas son liberadas, transformadas y obtienen entendimiento de las cosas de Dios, luz que brilla en esas mentes y corazones, y los caminos, las formas en las que Dios obra y sus propias liberaciones que Él hace de sus hijos y cómo provee para incluso Pablo y cómo le ha librado de tantas cosas para continuar con su obra, le libra de tribulaciones una y otra vez para que continúe con la obra que el apóstol tenía que hacer. Y entonces dice estas cosas recordando todo esto. Oh, las profundidades, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento o ciencia de Dios. Y el apóstol Pablo, a pesar de que no nos lo dice aquí, él está anhelando también aquellas personas que serán salvas en los siglos futuros, anhelando que ese tiempo llegue y cómo la obra de Cristo continuará en el mundo hasta que Cristo vuelva una vez más. Y Dios tiene su plan soberano y sus caminos, y entonces él admira las riquezas sin límite de Dios en cuanto a sabiduría y ciencia y conocimiento. La sabiduría de Dios, queridos amigos, ¿quién lo habría pensado entre los judíos? Que el tiempo vendría cuando los judíos y los gentiles, israelitas y gentiles, serían todos uno en la iglesia de Jesucristo. Los judíos despreciaban a los gentiles y los gentiles despreciaban a los judíos. Y aún así serían iguales en todo sentido. Y bueno, si vemos el Antiguo Testamento, pensamos al respecto de Isaías, leímos el capítulo 40, en la segunda porción de la palabra de Dios. Y recordamos el capítulo 54, por ejemplo, donde las ilustraciones de Isaías al respecto de la iglesia es diciendo que es una tienda. Y entonces le dice a la iglesia judía de aquel entonces que viene el tiempo, y eso es su profecía, cuando esa tienda figurativa tendría que ser agrandada, porque los gentiles entrarían ahí también, pero sería la misma tienda, la misma iglesia, la misma casa de campaña, como la llamemos, y los judíos y los gentiles estarían unidos. Y después cambia la ilustración, y ahora llega la ilustración de un palacio, y será un solo palacio que albergará a los judíos, a los israelitas y a los gentiles en la iglesia de Jesucristo. Y ahora ha llegado, y el apóstol es inspirado a dar su propia ilustración, que no se parece a aquellas de Isaías, versículo 17, en este capítulo que estamos leyendo, y dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en ellas, en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica salvia de olivo. Estamos viendo aquí que se representa la iglesia judío-gentila. Es un simple árbol, uno mismo, uno solo, y los gentiles y los judíos entrarán a este lugar. Y entonces dice, versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tú de forma orgánica estás en una iglesia, en un árbol. Y después en el versículo 24 de este mismo capítulo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, tú eras salvaje, silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, un árbol de olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, árbol de olivo. Un árbol, una iglesia, judíos y gentiles, y esto ya está pasando, el apóstol Pablo lo ve, y está escribiendo a la iglesia de Roma. Y ahí había israelitas convertidos y también gentiles convertidos en esa iglesia. Y son uno, en Cristo Jesús.
Eso ya había sucedido, ya estaba sucediendo, lo que había sido profetizado en el huerto del Edén y después en las promesas a Abraham. Y dice, oh, la sabiduría de Dios, Él sabe lo que está haciendo, su plan es perfecto, Él tiene la sabiduría, la habilidad para llevar a cabo su plan. Y después en el versículo 33 dice, oh, la profundidad de la sabiduría de Dios, de la sabiduría, de la ciencia y la riqueza de Dios. ¿Estás confiando tú en Él, querido amigo? Cristianos, amigos, ¿estás confiando en Él? ¿Tienes problemas y dificultades, deseos y anhelos? ¿Y no estás confiando en Él, descansando en Él? Confiando que su sabiduría y conocimiento es grande. Él sabe todo respecto de ti, conoce sus planes, Él sabe cómo va a guiarte, qué es lo que te va a dar y qué es lo que hará contigo. Él sabe. Si al glorificar su nombre tiene una vida de dificultades para ti y te bendecirá ricamente en esa vida de dificultades y te usará poderosamente, o si tal vez una vida de confort te dará y de instrumentalidad y felicidad, pues Él sabe lo que tiene para ti. Él sabe con lo que puedes resistir, cómo te usará, dónde te pondrá y quién pondrá junto contigo. Él tiene un plan perfecto. Y su sabiduría y su conocimiento no tiene ninguna falta. Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todo al mismo tiempo. Él nunca pierde de vista ninguna cosa o a nadie. Él sabe cuál es el mejor camino. Él sabe los detalles, cada palabra, cada pensamiento. Él conoce la esencia de todas las cosas. Algunas veces nosotros sabemos ciertas cosas, pero no conocemos las cosas a plenitud. Sin embargo, Dios entiende todo de par en par, de principio a fin. Y bueno, esta es una reflexión académica. Si ustedes quieren un enunciado teórico, el conocimiento de Dios es tan imposible como nos sea para nosotros. Él sabe todas las cosas que tal vez un día hubieran pasado y que nunca pasaron. Decimos, ¿y qué tal si esto? ¿Qué tal si el mundo hubiera sido ganado por otra nación? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si esa nación hubiera hecho esto en vez de aquello? Y podemos tener este razonamiento y llegar a lo absurdo. Y después de las diferentes opciones que tal vez hubieran acaecido, ¿qué hubiera pasado en el caso de cada cosa? Si hubiéramos tenido tal encrucijada. Y sin embargo, Dios sabe todo eso, Él conoce todo eso. Es como un tablero de ajedrez. La vida tiene muchísimos cuadros y tiene muchísimas opciones de movimiento. ¿Qué hubiera pasado si aquí en mi juego de ajedrez hubiera tomado una movida diferente? ¿Qué hubiera pasado en el resto, en la otra parte del tablero de ajedrez? Bueno, pues estamos hablando de esto, pero no sabemos. Pero sin embargo Dios conoce todo. Su mente es infinita. No midamos a Dios a través de nosotros. Nosotros no podemos ser la vara de medición jamás. Podemos confiar en Él. Ora a Dios, encomienda tu vida a Él. Tú has sido salvo a través de la sangre de Cristo y puedes confiar en Él. Cada vez que oras, si tú estás en problemas o dudas o algo te atribula, cada vez que oras, comienza afirmando ante Dios que tú crees en su conocimiento y sabiduría infinita, su entendimiento eterno. Dile que tú crees en su sabiduría y conocimiento. Son perfectos, es inescrutable, es sin límite, y eso es lo que el apóstol dirá aquí. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Muy profundo es todo esto como para que lo podamos entender hasta que no estemos en la gloria. Sus decretos, las cosas que ha determinado Dios, su voluntad está más allá de lo que podemos nosotros escudriñar. Tú puedes escribir una crítica si tienes el conocimiento y la información al respecto de muchísimas cosas,
Tú puedes criticar cualquier cosa, analizarlo y ofrecer comentarios y criticismo constructivo, pero no puedes ni siquiera comenzar a analizar la voluntad soberana de Dios. ¿Y cómo puedes criticarla entonces? ¿Cómo puedes argumentar nada en contra de Dios? ¿Cómo puedes quejarte en contra de los designios de Dios? Son inescrutables. La voluntad, la sabiduría de Dios están más allá de nuestro entendimiento. Es como encontrar algo y queremos ver de dónde viene algo y tal vez queremos creer en platillos voladores con marcianos y esto es investigado y nadie puede entender qué cosa es eso que está allí. Y tal vez hay un aparato del exterior de este planeta que nadie puede entenderlo ni diseccionar. El único que podemos ver es que representa tecnología que no conocemos, un platillo volador con marcianos. Y esta es una ilustración ridícula, perdónenme. Pero es como intentar ver la mente y la voluntad de Dios. No se puede hacer. Él se revela a sí mismo en su palabra. Y la base de sus decisiones están en su palabra, es guía para nosotros, es su amor para con nosotros y no podemos ni siquiera comenzar a escudriñar esto. Conocemos algunos de los principios que gobiernan la mente de Dios porque Él los ha revelado. Entendemos al respecto de la gracia, todas sus bendiciones, esto es lo que significa la gracia, sus bendiciones vienen libremente, la salvación la gana Cristo por nosotros no ganamos la salvación. Entendemos eso porque es revelado, pero hay otras cosas que no entendemos hasta que no llegue la eternidad. ¿Por qué Dios deja a los malvados en donde están en la vida? Uno esperaría que esa persona malvada tal vez está en la iglesia. Uno esperaría que Dios lidiase con esa persona desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Dios en su sabiduría tiene un plan diferente y nosotros no podemos ver lo que Él está obrando. Si tú eres un experto en diferentes cosas, tal vez eres un hombre de negocios, tú sabrás entonces que los oficiales ejecutivos principales en un lugar, tú tal vez sepas lo que ellos piensan y tal vez puedas predecir su política, cómo actuarán. Y si tú lees al respecto de la historia, tú ves cosas así allí. Los generales sabían o intentaban saber lo que los enemigos hacían. ¿Qué tipo de campaña militar utilizaban típicamente? ¿Avanzaría o se iría a la retaguardia? ¿Atacaría en este campo aquí o allá? Y muchas veces se podía predecir los planes de un individuo o el comportamiento. Y podemos hacer una vida ordinaria. Yo conozco a este hombre o a esta mujer. Tal vez yo puedo decir, yo sé lo que hará. Pero no podemos decir estas cosas al respecto de Dios, solamente hasta cierto punto. Porque Él se ha revelado a nosotros, pero no podemos adivinar, por así decirlo, saber cuál será el camino que Dios llevará. Podemos ver ciertas posibilidades porque deja un malvado en un cierto lugar, pues porque hace que su juicio sea mucho más justo. Todo el mundo puede ver lo que ha hecho esa persona malvada. Y bueno, eso tal vez sea una prueba al pueblo de Dios. Sin embargo, probamos la fidelidad y el poder de Dios a pesar de esa persona malvada. Y si el ateísmo está allí en oposición fuerte en contra de nosotros, solamente prueba esto el poder de Dios, arrebatando personas de toda esa programación mental. Podemos prever algunas cosas, pero sus juicios, sus caminos son inescrutables, son insondables. Sus caminos son inescrutables. Pero podemos confiar en Él. Tú puedes confiar en Él porque su plan es mejor que el nuestro, el tuyo. Sus decretos, sus juicios, su determinación son siempre perfectos. Y tú puedes decir, pero he esperado mucho tiempo a que pase esto, a que esto suceda en mi vida. Bueno, pues toma confort y acuérdate que el camino de Dios es perfecto. Tú dedícate a orar a Él y deja todo en sus manos. Un día tú verás la sabiduría de todo ello. Algunas veces incluso en la vida tú podrás mirar en retrospectiva y ver la sabiduría de las acciones de Dios y con toda certeza lo verás en la eternidad. Y vemos que hay sorpresas que vienen de Dios, cosas maravillosas que pasan. ¿Quién hubiera pensado
que Dios llevaría a Moisés de la forma en que lo guió, para ser el líder de una nueva nación, los hijos de Israel. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, pues recuerden la vida de Moisés. Hay sorpresas en todo momento. La forma en que él nació, la forma en que fue salvo, la forma en que él entró en el hogar de Faraón y después le vemos como un niño joven rico que estaba entrenado en las cosas de la realeza, y todo eso fue dejado a un lado. Él buscó ser el instrumento de Dios para ser el liberador de los israelitas, su pueblo. Dios lo llevó a eso, y a los 40 años, cuando estaba en la plenitud, todo lo que él esperaba, parecía que estaba perdido. Y entonces 40 años más después va a ir a la tierra de Madián para ser un pastor, y después es un hombre anciano. Y ese es el momento en el que Dios lo toma y libra a su pueblo y le hace líder de ese pueblo en circunstancias muy difíciles. Era un hombre mayor, un hombre anciano. Y todo ese tiempo podríamos creer que Moisés, siendo un hombre de fe, estaba preparándose para que llegara el día. ¿Tú puedes imaginarle cuando tenía 79, cuando tenía 80, todavía creyendo firmemente que Dios obraría liberación y que Dios le usaría? Sí, él entendió algo de los caminos de Dios, que está lleno de sorpresas. Y aún así, el plan de Dios en última instancia siempre es perfecto. Y recuerden a Pablo. Pablo, en la cúspide de su vida, digamos que no es, aunque no sea agradable, pero en esa cúspide de su vida era un hombre arrogante, era un intelectual, era plenamente devoto y fanático de su raza y religión. Era uno que despreciaba a los gentiles, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y aún así él iba a ser aquel a quien Dios humillaría y entrenaría para ser el apóstol de los gentiles. Las sorpresas del Señor. Sorprendente. Pedro también, un pescador. Él iba a ser el apóstol que lanzaría bajo la providencia de Dios la nueva iglesia y predicaría el primer sermón en el día de Pentecostés, etc. Y también recuerden que en tiempos bíblicos, o en tiempos extrabíblicos más bien, un archirrebelde que traficaba esclavos, John Newton, después de mucho tiempo de la Biblia, y podríamos imaginar que alguien que le gustaba la aventura y una vida dura, y una vida difícil, y tenía firme su voluntad, ustedes imaginarían que él sería uno de los hermosos salmistas de Israel y uno de los más grandes autores de himnos, escribiendo cosas que escudriñan nuestro corazón en esos salmos, himnos, sorprendente. Él tuvo que esperar mucho tiempo para eso, para ministrar al pueblo de Dios. Y después, obviamente, un ejemplo obvio, William Carey, Guillermo Carey. Él era zapatero. Él tal vez ni siquiera era un zapatero, era ayudante de zapatero. Y después llegó a ser el padre del movimiento misionario verdadero. Fue a India a su debido tiempo y a través de su instrumentalidad, él tuvo porciones de las escrituras y fueron publicadas en 46 idiomas que se derivan del hindú. Y él fue utilizado por Dios y él aprendió esos idiomas y él estableció esa gran obra en India e inspiró a otros misioneros a poder ir a todo el mundo. Queridos amigos, el pueblo, las personas que Dios selecciona, Él les prepara, Él conoce lo que está haciendo con ellos. Nosotros llamamos a William Carey alguien que trabajaba duramente, algo así. Pero él obviamente dentro de sí mismo era un hombre brillante. Uno no hubiera pensado que él era un hombre brillante. Era una persona que no era importante en su país. Él vivía en cierta villa con su acento de su villa y Dios sabía que le había dado a ese hombre capacidades extraordinarias y lo utilizó grandemente. Y podríamos seguir con muchísimos más ejemplos. Dios sabe lo que está haciendo. Él se goza en sorprendernos. Y su gran sabiduría y sus maravillosos planes
está detrás de cada uno de sus hijos. Veamos el texto. Oh, las profundidades de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento o ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables. Hay traducciones modernas que lo traducen, que es una buena traducción, que no podemos trazar sus juicios, no podemos seguirlos y seguir la pista. Uno puede seguir dónde va mi envío de una cierta caja de un país a otro. Tenemos un numerito que me ayuda a seguir dónde va el envío. En la computadora, en el ordenador, podemos ver, pues está en esta parte, en aquella parte, maravilloso. Podemos seguir dónde está. Todo eso puedes hacerlo a veces si compras lo necesario, pero con el Señor no se puede hacer. Algunas personas intentan hacer ciertas cosas y nadie tendría que hacerlo. Dicen, esa persona le queda bien a esta otra persona, a esta dama con este caballero, los veo juntos y voy a producir eso, voy a jugar a ser Cupido. Eso es una tontería, no deberíamos hacerlo. No podemos saber lo que Dios ha planeado. Dios sabe con quién se va a casar esta mujer o este hombre. Si ellos son creyentes, Dios tiene un plan perfecto. Dios sabe, yo no debo interferir y tú tampoco, de hecho, porque el resultado puede sorprenderte. Uno no puede ver cómo está actuando el Señor. Uno puede estar seguro de que Dios hará grandes cosas. Y uno no puede saber lo que una persona hará cuando crezca. Cómo le utilizará el Señor en sus manos como instrumentos a ese hombre, a esa mujer, cómo Dios le guiará. Sin embargo, Dios le guiará, le usará y de forma perfecta. Él conoce cada paso. Y Él sabía todo esto desde antes de la fundación del mundo. Qué cosa tan maravillosa, que porque Cristo me ha salvado a pesar de que yo no merecía nada. Y Él murió por mí, y Él me trajo así a través de su Espíritu. Entonces mi vida estaba en las manos de Dios desde antes de que el mundo comenzase. Yo debería de confiar en Él. Yo debería confiar en Él por completo. Claro que sí. Mira el versículo 34, por favor. Porque ¿quién entendió, quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién ha inspeccionado sus planes? ¿Quién ha entrado en el consejo de Dios con Dios? Como alguien que es muy cercano. ¿Y quién ha discutido con Dios lo que iba a hacer con Él? Tenemos sus promesas, más bien. Tenemos principios, bases, fundamentos que la palabra nos da. Sin embargo, Él revela sus planes y siempre son correctos. ¿Quién ha sido su consejo? Todo esto viene de Isaías 40, lo leímos en nuestra lectura de la palabra. Pablo cita a Isaías. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién llegó a ser su consejero? Su maestro. ¡Qué idea tan terrible! Dios está por sobre todas las cosas y es eterno. Él lo sabe todo y su conocimiento no necesita ningún consejero, ningún maestro. Su sabiduría, su conocimiento y mi palabra que hoy usa ni siquiera es suficiente. El conocimiento de Dios es instintivo. Él es Dios. Nosotros no entendemos, pero Él sabe todas las cosas de forma automática, de forma instintiva, por virtud del hecho de que Él es Dios infalible, que todo lo ve, que todo lo sabe. Él nunca tuvo que aprender nada. Él nunca tuvo que llevar un experimento. No tuvo que llevar a cabo un experimento para ver qué funcionaría y qué no funcionaría. Él sabe todas las cosas. Nunca ha habido ningún decremento de su conocimiento y nunca se olvida de nada. Nunca olvida nada. Él nunca está en un error. Nunca corrige su entendimiento de algo, no necesita hacerlo, Él es perfecto, es infalible y no cambia. Los consejeros humanos son defectuosos, pero solamente Dios conoce todas las cosas. Mira por favor el versículo 35. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado una vez más, de vuelta? Esta es una traducción difícil. Vamos a analizarlo. Es difícil de seguir. En su contexto es fácil.
Estamos todavía aquí en el contexto del maestro. ¿Quién ha enseñado algo al Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién primero le ha dado a él? ¿Quién le ha enseñado a Dios? Y continúa aquí el razonamiento. ¿Quién ha sido un instructor pagado? Alguien que después que ha dado la enseñanza es pagado por haber dado la clase. Esa es la idea del versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le ha servido como maestro a Dios y ha sido pagado por eso? Esta es una parafraseada difícil, pero esta es la idea. Pero hay un principio aquí que tenemos que obtener. Tomemos el principio. ¿Quién le ha dado alguna vez a Dios de modo que Dios tenga que recompensarle o pagarle? Este versículo solo, por cierto, solamente este versículo, por completo destruye la tontería que el Evangelio de la prosperidad enseña. Tú le das a Dios y Él entonces te dará a ti, como si Él te debiera algo. Tú le das algo a Dios y entonces Él te recompensará. Y entonces incluso avanzan un paso más. Él te recompensará con muchísimo más. Él multiplicará lo que tú le has dado. ¿Quién le dio a él primero? Revisen el versículo para que le fuese recompensado. No, nadie. Es un principio con Dios. Eso nunca es el caso. Si tú y yo le servimos en el Evangelio y enseñas en la escuela dominical y testificas y hablas el Evangelio y tú lo haces con diligencia y con todo tu corazón y fervor, y Dios te utiliza, te usa, Él no te está pagando nada, Él no te está recompensando en nada, Él te está dando un privilegio. Tú jamás podrías abierto el corazón de ese niño, yo jamás podría haber conmovido absolutamente a nadie para que se humillase ante Dios y recibiera el Evangelio. Dios, a través de su infinito poder, decide usar nuestros débiles esfuerzos, pero es su poder el que produce el resultado. Él no tiene deuda para con nosotros, no está endeudado con nosotros por nuestro esfuerzo. Nosotros con todo gozo le damos todo nuestro esfuerzo, le servimos con todas nuestras fuerzas, pero nosotros no estamos comprando una bendición ni mereciendo ninguna cosa. La bendición Él la da libremente a siervos muy imperfectos, y nos da la oportunidad y el privilegio de servirle. Entonces no es un asunto de invertir algo en Dios para que Él te pague y te recompense. No, este es un principio que podemos obtener de esta porción de la Escritura. En su contexto está enfatizando el punto de que Dios no necesita ningún maestro. Él lo sabe todo. ¿Quién ha sido alguna vez un maestro que haya recibido pago, por eso haya recibido recompensa? Tal maestro, eso es una tontería. Y podemos extender el principio. Todo lo que hago por Dios es a través de su gracia, es a través de su amabilidad, que entonces mis palabras y mi obra puede ser usada, y el Espíritu Santo a través de su poder abre el corazón. Mira el versículo 36. Queridos amigos, comenzamos a avanzar a la conclusión. Porque de Él, y por Él o a través de Él, y para Él son todas las cosas. Aquí donde dice Él es el Dios trino, la deidad. No es solamente Cristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene que ser, porque el versículo engloba a toda la mente y la obra de Dios. Porque de Él, es decir, a través de Él, proviene de Él. Vemos la secuencia: de Él y a través de Él y para Él. Son todas las cosas. Primero que nada, ¿qué son todas las cosas provenientes de Él y por Él y para Él? La salvación. La salvación es proveniente de Él. Es su plan. Nosotros jamás hubiéramos considerado la salvación por la gracia tan solo. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Viene de Él, viene de la mente de Dios, de la mente del Padre y del Dios trino, la deidad trina, que Dios en su miseria y en su condición de perdición tenían que ser salvos. ¿Y cómo iba a ser salvo el ser humano y perdonado y reinstaurado de la caída? Bueno, pues Dios
En Cristo tiene que venir Él mismo y tiene que sufrir y morir y hacer redención, pagar por el pecado de su pueblo. El plan de la salvación es de Dios, Él es el autor de todo esto. Porque proveniente de Él y por Él no solamente la salvación, sino la creación también. Es su plan de Dios. Él la hizo, Él la terminará. Y tu vida como individuo, Dios te dio vida a ti. La vida que Dios te dio viene de Dios, viene a través de Él y va para Él. Este es el versículo final, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él es la fuente de todo. Y a través de Él, esto se enfoca en Cristo en particular. El plan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de crear un mundo y después de la caída, redimir, comprar de vuelta a hombres y mujeres perdidos. El plan fue llevado a cabo, el plan a través de Cristo. Él hizo el mundo, fue a través de Él, nos dice la Escritura, que todas las cosas fueron hechas. Y entonces después Él vino de forma personal a sufrir y a morir por nosotros. Y nosotros debemos nuestra salvación a Él, tan solo a Él. Viene de Dios, es a través de Él, a través de su poder, a través de la muerte redentora de Cristo y para Él, con el objetivo de ir a casa a Él. Y este mundo, en última instancia, será restaurado y será hecho celestial y será unido al cielo, si ustedes quieren. Y después veremos a Dios y le honraremos, porque de Él y por Él, a través de Él y para Él, son todas las cosas. Dios es la meta, el fin del plan. A Él sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale crédito a Dios por todo, la alabanza, la acción de gracias. Sea agradecido a Dios. Reconoce tu deuda que tienes para con Dios. Admira a Dios solamente. Maravíllate ante Dios y su sabiduría y sus planes. Obedécele, ríndete a Él, confía en Él, confía en Él, confía en Él, en todo. No dejes nada fuera de Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Ese es nuestro más grande llamado, darle a Él la gloria, el crédito, la acción de gracias, la admiración. Y eso haremos por toda la eternidad. Nos preparamos para la eternidad ahora. Tu adoración a Él nunca será rota. Tu adoración y alabanza nunca terminará. Nunca serás decepcionado cuando vengas a la presencia del Dios Trino. Verás al Hijo de Dios en toda su gloria, el miembro visible de la creación a través de toda la eternidad, a Cristo, y beberás de forma eterna riquezas de la sabiduría y el conocimiento o ciencia de Dios por siempre y para siempre jamás. Entonces confía en Él. Él permite que veamos bastante, pero hay muchísimo más que debemos ver aún. Entonces, leo los versículos para terminar. Que esto penetre en la profundidad de tu corazón y alma. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, a partir de Él y por Él, a través de Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Afirma estas cosas. Amén. Dile a Dios: creo que todo esto es completamente y perfectamente verdad. Ora que esto se ha llevado a cabo y aprueba. Eso es lo que significa el amén. Amén, queridos amigos. Confía en Él.
Confía en Él. Ese tendría que haber sido mi título. Puedes confiar en este Dios